¿Cuál es tu nombre y tu edad? Mi nombre es Alberto Cayo Yucra. Tengo 60 años cumplidos ¿Y a la qué, fecha. qué edad tenías más o menos en 1960 a 1965? Yo nací en 1958. Bueno, 2 a 7 años en 1965. 2 a7 años, ¿no? 7 años. Sí, ¿Y, empezando mi escuela. y dónde vivías y con quiénes en esa época? Vivía con mis padres en el campo, en la comunidad campesina. Mis padres son campesinos, agricultores. Y del campo yo iba unos 3 kilómetros a mi escuela, a mi escuelita, ya, a pie, temprano. Bueno, yo he compartido la vida en el campo con mis papás. Mm. ¿Y qué es lo que recuerdas de esa etapa de tu vida? Bueno, de niño ya probablemente, claro, estando en cuarto año de primaria, eh, bueno, tuvimos un cambio de gobierno, ¿no? Lo que más recuerdo que entró de presidente Juan Velasco Alvarado, un gobierno militar, el chino Juan Velasco, Mm. así lo conocían. Y Y recuerdo que desde esa fecha los campesinos, los campesinos se sintieron felices, se reunían, hacían mítines, que viva la revolución, que viva el chino Velasco. Así decían al presidente Velasco. entonces, eh, ya que has mencionado a Velasco, cuando realizó el golpe de Estado, ¿recuerdas de qué manera te enteraste del golpe? ¿Llegaste a enterarte en tiempo real? Sí, me llegué a enterar porque también los campesinos se reunían y decían que el chino Velasco ahora ha llegado la revolución, ahora sí nos va a devolver la tierra a los campesinos. La tierra es para quien la trabaja. Entonces, de esa forma me enteré y bueno, un poco mi papá no estaba ni muy alegre ni muy triste, pero bastante pensativo. Yo me enteré de que mi papá tenía un fundio de regular hectárea, unos 70 hectáreas, una mini hacienda, ¿no? ¿Ya? Producto de que su padrino de matrimonio, le ha dejado en venta en las alturas de las comunidades de Sicuani, se llama Chapichumo, la comunidad, digo, el fundio, Chuncapugio, 10 puquiales, ¿ya? Y Y cuando se dio este golpe de Estado, ¿cuáles fueron tus impresiones, tus primeras impresiones sobre este cambio de mando? ya, mi primera impresión es que mi papá comentaba con mi mamá y con sus amigos también que tienen trabajo, que tienen propiedades ahí en las haciendas, en las alturas, de que, bueno, ahora este gobierno va a devolver las tierras a las comunidades, a los campesinos. Y bueno, la hacienda que hemos comprado se pone en peligro, nos van a invadir. Y así, entonces se puso triste mi papá, entró a un proceso judicial. Entonces ha estado pendiente de eso, ¿no? Y ahí es donde yo terminé mi primaria, entré al colegio y bueno, ¿Y a qué crees, o sea, a qué crees que se debió este golpe de Estado en 1968?
Bien, más adelante yo terminando colegio ya ingresé a la universidad. Ahí, bueno, era una etapa de debate, de estudio del régimen de los gobiernos militares. En esa oportunidad ya estaba Francisco Morales Bermúdez, el año 76, 77. Analizamos y bueno, ahí ya con mayor conocimiento me enteré de que era este cambio que se dio con los gobiernos militares era respecto a que hubo un manejo irregular de las con las empresas explotadoras de petróleo, Brea y Pariñas. La página 11, en esa oportunidad estaba el gobierno, en el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde. Entonces hubo ese asunto fuerte de la página 11, una concesión irregular, un convenio irregular con Brea y Pariñas, con la Petroleum Company y otras empresas, ¿no?, que comandaban Brea y Pariñas. Entonces hubo un asunto irregular. Otro que en el periodo, en ese gobierno de Fernando Belaúnde, ya los campesinos ya no soportaban la presión, los maltratos, las mejoras que no había un poco de crisis también, un poco de baja producción en el campo, ya, y que también no mejoraban los salarios, los tratos, ¿no?, de los terratenientes, o sea, de los hacendados llamados, ¿no?, dueños de las haciendas, de los terrenos, que hacían trabajar a los campesinos y que no mejoraba sus condiciones de los campesinos. Y los campesinos se formaban grupos, sindicatos, y trataban de hacerse pedir mejoras y pedían sus derechos. Y es así de que hubo también enfrentamientos, ya había una corriente de sindicatos y que ya se levantaron campesinos en Valle, la convención, Valle de Lares, la convención Cusco, también en Sicuani, en Pucachutpa, en las haciendas ahí, en San Pablo, se levantaron, hubieron muertos, hubieron balacera, intervención de la fuerza pública. Dicho esto, ¿cuáles crees que han sido los cambios más significativos en el gobierno del Chino Velasco? Sí, del Chino Velasco. Primero, que se implantó la reforma agraria. La tierra para quien la trabaja. Ha reivindicado la tierra para los campesinos. Moral y también físicamente, o sea, les ha concedido los terrenos. Ha habido un proceso de reivindicación. Segundo, que en este gobierno del Chino Velasco, ya de posición de izquierda socialista, ha estatizado, ha creado empresas, ha estatizado empresas, ha creado empresas estatales, como también ha estatizado empresas privadas, los ha vuelto nacionales, empresas estatales, como es el caso de Minero Perú, Petro Perú, Electro Perú, Entel Perú. Las empresas de servicio como electricidad, telefonía, eran manejadas por el Estado, incluso la minería, ¿no? Minero Perú, y obviamente la petrolera también, Brea y Pariñas, ¿no? La Brea y Pariñas también. Entonces,
ferrocarril, transporte también, ¿no? Enafer Perú, Aeroperú, los servicios de vuelo también. Eran empresas nacionales, empresas estatales. La estatización ha creado empresas nacionales y ha estatizado. Bueno, de esto, bueno, ahora ya casi no hay nada de empresas, ¿no?, estatales. Ahora, eso, digamos, los cambios más significativos que se dieron en el gobierno militar. Pero si vamos al lado político, ¿cuáles consideras que han sido los cambios políticos más relevantes en ese momento? Bueno, políticamente reivindicar al campesinado. El campesinado que antes estaba bajo el yugo, bajo la dependencia del hacendado, del terrateniente, que era asalariado y dependía, inclusive sus mejoras, todo, su vivienda, todo dependía del hacendado, del terrateniente. Con este cambio de reforma agraria, de reivindicar al campesinado, ha independizado. A la todita la autonomía a las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas son instituciones nativas, son instituciones autónomas, autonomía, y podían... Y por el lado económico, ¿qué pasó con las empresas? ¿Cuáles considera que fueron los cambios económicos más relevantes? Bueno, en cuanto a las empresas que ha creado estatales, algunas no han ido bien, porque como Estado no se ha administrado bien, probablemente ha faltado capacitación técnica, asistencia técnica y buena implementación. Y las empresas que se ha creado en el campo también, las cooperativas, algunas han tenido éxito, pero la mayoría no ha tenido éxito. ¿Ya? Han funcionado un tiempo bien, pero de repente la rentabilidad, todo eso no se veía mucho, la inversión era bastante de repente, pero dejaron, al final no tenemos muchas, algunas cooperativas continúan, sí. El sistema cooperativo sería, en parte, algunas han logrado. Pero las empresas estatales, en esa oportunidad, algunas tenían éxito, algunas no, y como ya vemos, posteriormente con los gobiernos que han sucedido, se ha tenido que vender estas empresas, ¿no? Entonces, mire, indicando de que estas empresas no rentaban, que mucha obligación social, porque tenían trabajadores también, ¿no? Mucha burocracia. Mucha burocracia, muchos trabajadores. Ahora, ¿qué cambios recuerdas, ¿no? En el tema de las haciendas, ¿qué cambios ocurrió con los campesinos, con el agro en general? Bueno, mire, un cambio que he visto de que los terratenientes, los hacendados tenían muy bien instalado su negocio, también sus productos, ya sea la carne, la leche, todo eso procesaban, sacaban queso, en algunas zonas sacaban chancaca, azúcares, procesaban, ¿no? Transformaban estos productos primarios agrícolas y sabían a dónde vender, a un mercado, y de cuya renta pagaban el salario a los campesinos que eran sus trabajadores, y estaban capacitados, ellos capacitaban, sabían cómo manejar el negocio. Entonces había producción, había en cierta forma productos para el mercado, se abastecía tanto en carne, productos agrícolas, ¿ya?
cuando hubo este cambio de transferencia, ya dejaron sus instalaciones, sus fábricas, los hacendados, los terratenientes, y pasaron a manos de la comunidad, o sea, de los campesinos organizados. Entonces ahí sí se ha truncado, no producían tan igual. En algunas cooperativas, en algunas empresas comunales funcionaba algo regular, en algunas no. Entonces se ha visto de que a las finales sí no funcionó, no llegaron a funcionar. Y ahora vemos pocos los que continúan, ¿no? Y casi la mayoría ha colapsado estas empresas. Ahí ha sido la deficiencia. Y me imagino que se dice de que, y evaluando, de que faltó capacitación, faltó asistencia técnica, ya, faltó organización para que los campesinos puedan haber alcanzado, ¿no?, éxito en estas cooperativas, en estas empresas comunales, con este nuevo régimen de reforma agraria. ¿Conoce usted de qué manera cambió la vida en el campo? Bueno, sí, bueno, yo diría moralmente sí. Antes el campesino andaba sumiso, pero a partir de la implantación de reforma agraria del gobierno militar del Chino Velasco, ya el campesino ha recobrado sus derechos, ¿no? Y hubo fortalecimiento en su autoestima. La vida ha cambiado. En cierta forma el campesino ha habido cambio en su trabajo, en su forma de vida también, mayor confianza, y si bien en forma societaria como empresa no funciona, pero como individual se pusieron a trabajar, ya mejoró la situación, las condiciones de vida en el campo, ha mejorado en conclusión. Bueno, una vez hablado de este lado del campo, ahora vamos al campo de las reformas educativas. ¿Recuerda usted qué cambios se dieron en las escuelas o en el sector educativo? Sí. Bueno, nosotros, yo que estaba en el colegio, entrando al colegio, terminando mi primaria en esa oportunidad, antes teníamos uniforme comando. Como soldaditos teníamos uniforme, ¿no? Yo recuerdo que tenía mi corbata rojita, mi uniforme caquí, o sea, ¿no? Uniforme, mi cristina, mi rombo, y por cada año que pasaba me aumentaban un galón. Entonces en primaria eran negritos, y 5 galones, quinto de primaria, ya egresando. Cuando entraba al colegio tenía mi cristina, mi rombo rojo, y mis galones rojos. Y igual, si me encontraba en segundo año de colegio, 2 galones rojos. Si llegaba a quinto año de secundaria, 5 galones. Y desfilábamos con uniforme comando, con casco, con escarpines, con fusil de madera. Colegio militarizado, Gran Unidad Escolar Mateo Pumacao. Pero cuando llegó los militares, en este caso el gobierno del Chino Velasco, se ha implantado el uniforme único, llamado único. No sé en qué se habrán inspirado. Camisa blanca y uniforme plomo, pantalón plomo, chompa ploma, ya, así andábamos. Ya, entonces eso, un primer cambio. Luego
ya no, a pesar que nuestro gobierno, el chino, era militar, el instructor premilitar era opcional. Llevar el curso premilitar, opcional pasó a ser, pero anteriormente sí era obligatorio. Ah, interesante. Ya, entonces un poco así, un poco... ¿Afectaron los cambios del gobierno militar Sí, de Juan Velasco Valera en en la vida en las ciudades? sí, yo creo que sí, 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 entonces un poco, ¿no? Que no era rígido, es más, con la reforma educativa, bueno, nos decía un auxiliar, antes al auxiliar había que tener respeto, ¿no? Como respeto y que vas a... ni diálogo no había. Pero en la reforma educativa, con la reforma educativa, el auxiliar nos decían, no me llames señor Raúl, el auxiliar de educación, el que pasa lista, el que está controlando la hora, llegas tarde, temprano, eso. Ya, nos decía, llámame Raulito, somos iguales. Yo te voy a llamar Albertito, yo soy Raulito. No me tengas miedo, nada, así llámame. La relación era más frontal. Más horizontal. Horizontal. Entonces todas esas cosas, bueno, en parte a los estudiantes nos daba confianza, ¿no? De repente con eso más desarrollábamos, de repente sí nos sentíamos un poco bien. Que anteriormente era tipo militar, ¿no? Entonces, así. Tiene su pro y contra. En algunos aspectos sí nos sentíamos bien. ¿Qué opinión le merece usted a las reformas implementadas por Velasco Alvarado? Bien, mire, por la parte de que como presidente, como presidente se haya implantado la estatización y él no creía que entre capitales extranjeros y a explotar los recursos naturales en el Perú, él era bien nacionalista, bien soberano, ya. Él y creíamos que era un revolucionario, uno que estaba haciendo cambio. Y bueno, ciertamente ahora comparándolo, yo creo que ese tipo de gobierno que apuesta con nuestros capitales, que apuesta en los empresarios, en su gente del país para que pueda explotar, para que se pueda adecuadamente, respetando el medio ambiente y todo, explotar los recursos naturales. Entonces, para mí, que lo que ha hecho Velasco ha hecho bien en términos de implementar política de estatización, empresas estratégicas nacionales. Ahora, ¿de qué manera cambió el país luego del periodo de gobierno militar de Velasco? Ha girado un 180 grados. Es como que hemos vuelto a lo anterior, al primer gobierno de Fernando Belaúnde. Es como que hubiéramos vuelto. Porque también, mire, las comunidades campesinas, ahora ha habido modificación en la ley de comunidades campesinas. Ahora ya pueden transferir los terrenos que tienen las comunidades campesinas, hasta pueden dar en concesión, pueden entrar grandes inversiones a las comunidades campesinas, se pueden posesionarse en esas tierras. Todo ha cambiado, ha modificado con Fujimori, con Alan, en el primer gobierno de Alan todavía ha modificado la comunidad. Todo lo que se había avanzado en reforma agraria, todo lo ha modificado. Desde el gobierno, inclusive con Morales Bermúdez, el que le ha sucedido
a Chino Velasco. Por eso que varios del campo, varios entendidos, nosotros que somos hijos de campesino, que hemos vivido esa etapa, creemos de que se ha dado otro golpe de Estado al Chino Velasco. Su mismo compañero, Francisco Morales Bermúdez, le ha dado un autogolpe. El gobierno militar, siendo militar, se ha dado. Y él decía, no, yo estoy continuando la política de la revolución, del gobierno revolucionario. Y no, eso era falso. Finalmente ha llamado elecciones, Asamblea Constituyente del año 79, ¿no? Para luego ya que prosiga el sistema de gobierno mediante elecciones, ¿no? Entonces, desde el segundo gobierno militar, en este caso Francisco Morales Bermúdez, todo se ha estado retornando, ha estado modificándose. Todo lo que había avanzado el Chino Velasco, que había hecho cambios, han estado ya retrocediendo, tratando de cambiar, modificar decretos supremos, leyes. Y ya ves, ahora ya no hay Petroperú, ya no hay, mejor dicho, empresas nacionales, Aeroperú, Electroperú, Aeroperú, todo está privatizado. Ahora, bueno, ya llegando al final de la entrevista, ¿le gustaría añadir algo más sobre esta época de nuestra historia? Sí, que necesitamos un gobierno así, que haga cambios, ya, pero respetando todo el Estado de Derecho, respetando más que todo dirigido a la población y respetando nuestros recursos naturales. Recuperemos nuestros recursos naturales, o bien vamos a seguir teniendo riquezas. Finalmente vamos a seguir mirar nomás porque otros son los que van a establecer empresas y van a desarrollar empresas, explotar nuestros recursos y nos van a pagar menos y se van a llevar lo rico ellos, ¿no? Entonces no, tenemos que recuperar, tenemos que lo poco que tenemos, apostemos nosotros los peruanos, apostemos y explotemos nuestros recursos. Bien, muchas gracias. Ha sido la entrevista para el curso de País Perú Industrial. Bueno, ha sido un gusto haber conversado con usted alrededor de 28 minutos. Ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.